Y estamos en la... esto está apagado. No, no está enchufado, sí me aparece ahí. Eh, en la serie, y esta va a ser la última prédica del año, pero no hemos terminado la serie todavía, que es Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente ese título, si bien de alguna manera muestra lo que está enseñando la carta, en términos gruesos, por decirlo así, también está hablando de cómo tienen que ser nuestras vidas, porque Pablo, recuerden, está en la iglesia, escribiendo la iglesia tesalónica, dando gracias por cómo esta iglesia se levanta con una firmeza increíble. ¿Por qué? Porque tenían constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo y estaban obrando en fe y en amor por todas esas cosas, aunque así todo estaban sufriendo algunas dificultades y necesitaban llevar a cabo
Pablo le está diciendo a la iglesia lo que les está diciendo en el capítulo 5. Recordemos que en el versículo 11 decía, por lo cual, por algo que había enseñado antes respecto de que nosotros tenemos que vivir según las verdades de Dios en la luz, porque estamos en la luz, no debemos entonces seguir en nuestras vidas con los pecados, obrando con cosas en tinieblas. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, incluso siendo pecadores, vive una vida apuntando a Cristo, para que Cristo se agrade en la iglesia que Él está formando, que Él está guiando, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es tu Señor y tú vives en Él. Suena bonito decirlo, suena corto decirlo, pero no es tan simple vivirlo porque ahí nos resistimos. Y es lo que a continuación va a decir. Les puse un pastor. Consideren a ese pastor por lo que es en cuanto a la razón por la cual yo lo puse. Va a decir los versículos 12 y 13. ¿A quién le está hablando al pastor? No, a los hermanos. Por eso el llamado a los hermanos, en los cuales obviamente los pastores también nos incluimos. Necesitamos crecer en Cristo, necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Y a veces no estamos 100% en lo que deberíamos estar. Eh, Pasan cosas en el camino que nos llevan a nuestras primeras sensaciones, por decirlo así, y pecamos. Eh, por ejemplo, hubo alguna inconveniente al principio al armar todas las cosas en la iglesia acá y yo me enojé. Y me enojé conmigo mismo y yo sé que me enojé con algunos hermanos, le pedí perdón a los hermanos, pero les pido perdón a ustedes por la cara que yo tenía, porque no podía tener otra. Pero no corresponde. Ahora, ¿es natural? Es absolutamente natural, es parte de... Yo no puedo esconder lo que soy, pero gracias al Señor que puedo pedir perdón. ¿Qué sería de mí si no pidiera perdón? ¿Qué sería de ti si no lo hicieras? Y eso está mostrando un poco cómo funciona la iglesia y no lo quiero ejemplificar en mí, sino que veamos lo que dice la Escritura, pensando en estas cosas. Eh, entonces, tenemos que el llamado de Pablo en la iglesia, así como el llamado del Señor es a nosotros hoy, a los hermanos. ¿Por qué? Porque somos creyentes, consideramos que Cristo es nuestro Señor, que vivimos en Él y nuestra vida es agradarlo a Él para que Él cambie nuestras vidas y seamos más como Él. ¿Tenemos otra vida aparte de eso, no? Ojalá que no. Esa es nuestra vida, pero nos cuesta vivirla y vivimos de repente un entremedio. ¿Por qué? Porque somos creyentes y pecadores todavía. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué soy más? ¿Soy más creyente o soy más pecador? Y yo sé cuál es la respuesta. Todos decimos, no, yo sé que soy pecador, pero soy más creyente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que es pecador. ¿Te gustan las críticas? ¿Hiciste eso mal? ¿Te gusta escuchar eso? No, ¿cierto? A nadie le gusta oírlo, pero prefiero escuchar que me digan, oye hermano, qué bien hiciste eso. ¿Sí? ¿A quién le gusta escuchar eso? A todos. Sí, me gusta que me canten el feliz cumpleaños. ¿Sí? Y si no me lo cantan, si nadie me saluda, ¿cómo me siento? Nuestra carne reclama esas cosas. Entonces, ¿qué soy más? ¿Creyente o pecador? Y es una pregunta que tengo que resolver todos los días. Y todos los días tengo que ir al Señor. Y todos los días tengo que pedir perdón y vivir arrepentido, pero también agradecido de que el Señor siga cambiando mi vida. Pero las dos cosas van juntas. Es como, no sé si alguna vez han salido a pescar, sacan un pez y tratan de tomarlo con la mano. ¿Cómo le sale? ¿Cómo lo agarran? Es imposible. Bueno, a veces por causa de nuestro pecado nosotros estamos exactamente igual. Somos inagarrables como un pez. Ahora, traten de tomar un pez dentro del agua. Eso no se puede. No. Hay solamente un golpe de suerte, como dijo alguien por ahí, para tomarlo. Bueno, Pablo
va a hablar, nosotros tenemos al apóstol Pablo como un ejemplo de vida cristiana que sí lo es. Y en ese ejemplo de vida cristiana él también va a hablar de sí mismo y va a decir, oye, yo soy un pecador. Y lo vemos en la carta a los romanos. Va a decir en el capítulo 7 porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Y básicamente está diciendo, mira, yo estoy pecando, pero no entiendo por qué sigo pecando si lo que yo quiero hacer es agradar al Señor. Pero peco y no agrado al Señor, sino lo que aborrezco, eso hago. Y más encima declara, y muchos tenemos también eso en el corazón, yo no quiero pecar y me duele pecar. Les duele, me imagino. Si ustedes pecaron y digo, no debía haber hecho eso y me duele en el corazón, pero lo hago. Es como, ¿será una lucha perdida? No, no es una lucha perdida, pero hay que reconocer que son verdades que ocurren de tanto en tanto en nuestra vida y lo que está haciendo Pablo ahí en esta carta a los romanos, dice, ya no soy, y este versículo es interesante, dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y suena casi un versículo como decir, mira, yo no quiero pecar, pero el pecado que mora en mí es el que peca, como echándole la culpa a mi pecado, como que si fuera otra persona. No, 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 no es otra persona, es mi carne, sigo siendo yo. Lo que pasa es que Pablo quiere separar un poco esa idea, que si estamos pecando es nuestro viejo hombre el que peca, pero ese viejo hombre se llama igual que yo porque sigo siendo yo, no es otra persona. Y yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Se dan cuenta que ahora dice lo contrario? ¿Por qué yo voy a querer el bien? Porque el Espíritu Santo mora en mí, porque yo soy de Cristo. Ese soy yo, pero también soy el otro. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una lucha continua. Ojo, es Pablo, el que lo está escribiendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto no es una excusa. Sí, sí. Pastor, no, yo sé que pequé, pero es que no hice lo que quiero, hice lo que no quiero, porque eso está en mí, como buscándolo como una excusa para pecar. No, esto es una declaración para decir, yo necesito crecer en el Señor para dejar de pecar, como lo estoy haciendo. No existe el permiso para pecar, ¿o sí? Por causa del pecado, Cristo pagó lo indecible en una cruz. No solo pagó la vergüenza de ser llevado a una cruz, que era lo más vergonzoso que había, no solo tuvo que aceptar la vergüenza de que todo el mundo se riera de él y se riera de las cosas de Dios en él. Si a nosotros de repente nos molesta cuando dicen, no, tú eres como muy canuto. Pues eso es nada con lo que le dijeron al Señor. El dolor físico de los látigos, de los clavos, de la corona de espinas. Y más encima, la ira de Dios una y otra vez por cada pecado cayendo sobre él, desarmándolo absolutamente lo más terrible, el infierno en él. Y él no había cometido ni un pecado, para peor. Y si él estuvo dispuesto a hacer eso para poder librarnos de la esclavitud del pecado, ¿tenemos permiso para pecar? ¿Se dan cuenta que tenemos que ir a la cruz bastante más seguido de lo que lo hacemos? Bueno, eso es amor práctico. A veces uno no lo piensa de esa manera, pero ese es el amor práctico. Mirar el verdadero amor, ese está en la cruz. Sigue Pablo hablando cuando dice, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y básicamente lo que está diciendo es
¿A quién estoy oyendo más? Y la pregunta es, esa es para ti. ¿A quién oyes más? ¿A tu carne o a tu Señor? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así empieza el versículo en Gálatas 2:20. ¿Realmente tu carne está crucificada? Gracias al Señor que un día vamos a morir. Uno dice esto en el mundo y dice, este está loco. No, no, porque el día que vayamos a morir, nunca más vamos a tener pecado, nunca más vamos a tener esta lucha. Y es un deseo no pecar, ¿sí o no? Por lo tanto, yo quiero morir por causa de ese deseo. Pero el Señor tiene propósitos en mí y me tiene todavía en este mundo para aprender a amar en forma práctica, que es lo que estamos viendo hoy. Esto que les dije recién de prefiero morir para no pecar, es un poco el sentimiento que deberíamos tener nosotros respecto del pecado, no respecto a esta vida. Hay un autor puritano, John Owen, que escribió un libro que se llama perdón, La mortificación del pecado, y dice eso. Nosotros, por el pecado, morimos cada día, pero si nosotros morimos, el que muere es el pecado. Y por algo también Juan enseña en su primera carta de esto de que somos creyentes y somos pecadores, que va a decir, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? No, no, yo estoy bien, yo no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, porque somos pecadores, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Tenemos la promesa. De nuevo, ¿a quién estoy oyendo más? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Creyente y pecador. Ahora, uno de los mayores dramas del pecado, y aquí donde tenemos que revisar nuestras vidas día a día, incluyendo la del día de hoy, es que el pecado nos hace creer que estamos sin pecado. Suena como divertido, ¿no? ¿Sí? Y estamos escuchando una prédica y tú dices, no, hay unos hermanos que son así. ¿Yo? Oh, a mí no, esto no me estaba diciendo las cosas a mí, se lo están diciendo los hermanos, los que no vinieron. Esa es más fácil, ¿no? Los hermanos que no vinieron, esos ya están en pecado. Pero no miramos nuestro corazón porque el pecado pone como un velo para que no veamos nuestro pecado. O a veces vemos a un hermano en pecado y decimos, oh, el hermano hizo tal o cual cosa, y juzgamos a ese hermano por ese pecado. ¿Por qué? Bueno, porque lo está cometiendo, pero porque nosotros no estamos cometiendo ese pecado. Bueno, ¿cuál otro pecado estamos cometiendo que nosotros no estamos viendo? Por ejemplo, juzgarlo y no mostrar ningún amor, ninguna amonestación, ninguna exhortación a ese hermano. Señor, castígalo. Poco menos nos falta decir eso. Legalistas. O sea, podemos ver el pecado en el ojo ajeno. Me suena un versículo por ahí. Pero el problema es que cuando tratamos de vernos nosotros mismos, no, yo tan mal no estoy. Ese es nuestro propio veredicto, ¿sí? En otros no, pero en mí estoy relativamente bien. En otros el pecado lo tiene mal, pero a mí no. Y puede que mi corazón es tan orgulloso que llegue a ser incluso esa declaración. Y no es inusual. O sea, no con palabras, pero es así como yo me siento, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces al día tenemos que pedir perdón al Señor por nuestros pecados? ¿Cuántas veces lo haces? Y si lo haces, ¿cuántas veces lloras por ese pecado? ¿Cuántas veces te sientes en el suelo por ese pecado? O ahora, Señor, perdona mis pecados, pero no tengo idea cuáles son, pero igual perdóname. Ese es un corazón orgulloso que está cumpliendo la ley. Señor, perdóname.
pero con un corazón duro. Cuidado con eso. Y Pablo en este texto dice, versículo 14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Y qué es un ocioso? La mejor traducción de esa palabra es un indisciplinado. Alguien que se salió de la ley, de la norma. Alguien que está pecando. Por lo tanto, ese texto es para nosotros, que a veces, el pastor dice, hay que leer la Biblia todos los días. Sí, tenemos una práctica como iglesia de leer por lo menos un capítulo diario de la Biblia y leo versículos, de repente voy allá a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y leo que estoy siendo transformado de gloria en gloria. ¡Wow! El Espíritu Santo está haciendo eso ahora en mí. Y leo el texto, pero en realidad no está pasando nada en mí. Y por mi pecado me convenzo que sí, cuando mis acciones muestran que no. ¿Sí? Pero mi vida espiritual hace 10 años sigue siendo exactamente igual y no ha cambiado nada. ¿Dónde está tu transformación de gloria en gloria? Pero es lindo el versículo. A eso está apuntando un poco el texto. Como leíamos en Efesios 4, ¿no? En el 29, por ejemplo, decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No, yo no digo garabatos. Ah, sí, pero murmura, ¿o no? Descalificas a otros hermanos. Sí, pero no digo garabatos. Bueno, ¿quién califica los pecados? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ah, si yo leí ese versículo es bonito, yo no digo garabatos y sigo con el tema. Espérate, no está diciendo que, ojo, con que no digas cosas malas. Está diciendo que si vas a hablar, hazlo para edificar al otro. No, no es un tema pasivo, es un tema activo. Haz algo por amor al otro, amor práctico. Y si tú no amas, ¿qué estás haciendo? Pecando. Estás yendo contra el mandamiento de Cristo. Amaos los unos a los otros, ¿sí o no? Sí, pero es que yo no le estoy diciendo nada malo. Sí, pero tampoco lo estás amando. Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, gracia del Señor, gracia sobre gracia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ojo, no lo tapes, no te pongas tapones en los oídos para no escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, que algo te está diciendo, oye, pecaste, no, sí que pequé, pero debía arreglo, no, sácate los tapones y llora por lo que hiciste. ¿Te das cuenta? Sí, pero es que estoy leyendo la Biblia, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué corazón? Eh, Bueno, oigo prédicas, esa es la otra. No, yo escuché la prédica y bueno, miren, no alcancé a ir el domingo, pero igual como está grabada, la escuché. Buena la prédica, ¿sí? No, nunca diga que es buena la prédica si no cambió tu corazón. Preferir no decirlo. Amaos los unos a los otros. Esa fue la prédica. Y bueno, ahí estoy orando por eso. ¿Y el amor práctico? ¿Qué pasó con ese? Y puedo decir un montón de cosas respecto de eso, pero no quiero causar algún dolor. Pero todos entendemos en nuestro corazón que tanto amor estamos dando por los otros, sin considerar a uno más que a otro, o a uno menos que a otro. Oh, el pastor predicó acerca de servir y usar los dones en la iglesia. Y ahí tu don es, bueno, más adelante el Señor me lo va a mostrar. No, el Señor te lo dio al principio, para que lo uses desde el principio. Pero bueno, la predica. Bueno, Dios sabe, esa es la otra, ¿no? Escuché la predica y bueno, y estás haciendo lo que el Señor te dijo, cambió eso tu corazón. No, el Señor sabe cómo está tratando conmigo. Sí, es verdad, el Señor sabe, por eso te hizo escuchar esa predica.
No está esperando que tú digas un año más, decir, ya ahora sí. No, está exhortando hoy. La palabra del Señor es para cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿sí o no? Qué lindo el versículo. Bueno, es para que lo uses. ¿Qué más dice la Escritura? Y uno puede predicar, el Señor debe estar siempre en el primer lugar de mi corazón. Sería una buena predica, ¿cierto? ¿Está eso en la Escritura? Sí está. ¿Está eso en tu corazón? Ya la respuesta no es tan simple. ¿Qué hay que hacer? Amonestar a los ociosos. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Nos encantan las cosas del Señor, nos gusta leer su palabra, nos gusta juntarnos a orar, congregarnos, vernos, pero el amor práctico queda para algún futuro, ojalá próximo, que se va haciendo cada vez más lejano. Y eso es lo que pasaba también en una iglesia firme como la de Tesalónica. Por lo tanto, no es extraño que pase en cualquier iglesia. Ahora, el punto es, no es lo ideal, no es lo que el Señor quiere, es lo que yo no quiero, eso hago. Es nuestra carne la que nos pone en esa dificultad. ¿Qué pasa con estos hermanos ociosos? ¿Sí? Podemos estar en una situación de desobediencia y estar convencidos de que no. Acuérdate que el pecado es el que nos dice, no, está súper bien. Y está siendo desobediente al Señor, indisciplinado. Eso dijimos que era la mejor traducción de la palabra ahí, ociosos. ¿Sí? Y dice que hay que amonestar a estos indisciplinados o banales, frívolos, ¿sí? Que muestran que hacen pero no hacen, perezosos, que ponen cualquier excusa para no hacer, no sumisos, que dicen que sí pero no lo hacen tampoco, desobedientes, irresponsables, sin disciplina. Esas básicamente son varios sinónimos para decir la misma palabra. ¿Por qué pongo varios sinónimos? Porque alguna de esas puedo entenderlas mejor en mi corazón. Y puede que yo esté ahí. Yo estoy hablando de mí. Yo, pastor. Puede que en una ocasión yo esté igual, igual, porque es nuestra carne, nos lleva a eso. Y tengo que de alguna manera abrir los ojos para ver eso. ¿Puedo hacerlo? En ocasiones no. Ese es el drama. ¿Y qué necesito? ¿Qué dice Pablo que hay que hacer? Dice en el 14, también os rogamos, y mira, es un llamado como un ruego, hermanos, que amonestéis. Y es un mandato a todos, que tenemos que amonestarnos mutuamente porque solos no vamos a poder salir del problema. Si tú crees que lo puedes hacer solo, te estás engañando más a ti mismo. Pues no solamente estás siendo indisciplinado, sino que además te estás engañando pensando que puedes salir de la indisciplina solo y no. Cuando uno es indisciplinado o desobediente, cuando tiendo a pensar que porque yo ya soy salvo, gracias Señor por eso, ¿qué más necesito? Si voy a estar con Él en el cielo para siempre. ¿Y qué pasa con los propósitos del Señor? Bueno, que lo haga el otro hermano. Y te transforma en alguien absolutamente indolente, que las cosas le dan lo mismo o dejan de dolerle. Y eso se produce porque tienes falta de tiempo con el Señor. No dedicas tiempo personal de tu vida para el Señor. Lectura bíblica, que el Señor hable en mi corazón, que me desarme. Que cuando yo lea que los israelitas en el tiempo de los reyes fueron en pos de otros dioses, en vez de decir, qué mal estoy israelita, diga, ¿en pos de quién me estoy yendo yo? ¿Por qué el Señor me está mostrando este pasaje hoy día? ¿Cómo está mi corazón? Y lo lea para mí y cambia. Y eso va a hacer que mi corazón se desnude delante del Señor porque el Señor conoce perfectamente mi corazón y yo lo vea así como Él lo ve y le pida perdón.
y le ruegue que nunca permita que yo haga eso porque lo puedo hacer. Y ya reconozco algo más en mí, ¿no? Que es fácil que yo caiga. No, de ese pecado nunca voy a caer, hasta que cae, como los israelitas. Falta de tiempo con el Señor te lleva a ser indolente en todas las cosas de tu vida, especialmente en tu corazón y en tu corazón también en las cosas de la iglesia. Y en el fondo, ¿qué es la iglesia? Eres tú con el Señor, junto con todos tus hermanos. La iglesia no es otra cosa, aparte de tu vida. O sea, mira, aquí está mi familia y ya está la iglesia. Si tú eres creyente, eres la iglesia. Y si tú afectas en algo a la iglesia, te estás afectando a ti mismo y a todos los demás. Por eso que el mandato de amarse unos a otros es clave. Si yo me amo a mí mismo, no puedo amarme a mí mismo sin amar primero a mis hermanos. Eso es lo que cambió el Señor en tu corazón. Y debería estar funcionando. Puedes estar enojado, como les dije, estaba yo. A veces uno me da mal genio. ¿Y por qué está enojado uno? Porque las cosas no se hacen como yo creo que se deben hacer las cosas. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿O no? Y eso viene de fábrica con el pecado. Y es algo que tengo que empezar a poner a los pies del Señor para que Él me ayude a ser menos orgullosos. Dice que Él da gracia a los humildes. ¿Y qué hace con los soberbios? Él los humilla. Y me va a humillar. Y muchas veces los va a usar a ustedes para humillarme a mí. Gracias, Señor, por eso. Porque yo tengo que ser humilde. No, no porque yo sea el pastor, porque yo soy de Cristo, porque tú eres de Cristo. Todos tenemos que ser así. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuerda ese texto, ¿no? El cual, siendo en la imagen de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló. Y si bien está contando la historia de la cruz, nunca te olvides cómo empieza el texto. Haya pues en vosotros ese sentir. De eso está hablando. En mí y en ti. Y lo más probable es que si el Señor trabaja en nuestro orgullo, usándonos los unos con los otros, acuérdate que dice amonestados a los difíciles, ¿no? A los ociosos, a los indisciplinados, a los enojones, etcétera. Entonces eso cada vez va a ser menos. O puedo vivir criticando al resto, ¿no? Por este mismo orgullo, porque las cosas no se hacen como yo quiero, y critico a los que hacen las cosas mal o no las hacen, o etcétera. Pero la crítica lo que hace es dividir, porque la crítica nunca lo va a hacer para mí mismo, lo va a hacer en público. O le digo en público a ese hermano para que todos escuchen, eso no se hace así, no sabe hacer lo que sea, ¿cómo lo dejo? Lo destruyo, ¿no? ¿Y qué hacen los que están escuchando? Se desaniman. ¿Qué de bueno hice? Nada. Eso es lo que hace el pecado. No hace nada bueno. Destruye lo que toca, por decirlo así. Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón en la carne. Recuerda el texto, ¿no? Porque era difícil vivir de esa manera, porque era difícil hacer la obra del Señor de esa manera. ¿Cómo Pablo va a seguir haciendo las cosas que el Señor quiere si estaba mal? Y se lo declara al Señor con toda humildad. Señor, necesito esto. ¿Y qué le dice el Señor? Basta de mi gracia porque mi poder, esa es la clave, mi poder es el que se perfecciona en tu debilidad. Yo te quiero así. Y nos cuesta aceptar eso. Yo te quiero humilde. ¿Cuánto te duele? Dios sabe, pero Dios te sostiene. No es el dolor lo que debe impedir mi acción de amor práctica al Señor y a la iglesia. Y ahí hay un ejemplo. O
que mi orgullo lo impida. 1 Corintios 3, recuerda que decía que no, quería hablar como espirituales, pero no pudo, porque se están peleando unos con otros. Y el capítulo 6 de la misma carta a los Corintios va a decir, oye, ustedes están yendo, se están haciendo las peleas y están yendo donde otros en vez de solucionarlas en la iglesia según la palabra de Dios. ¿Por qué están cambiando las cosas? Es que es difícil, ¿no? ¿Y qué termina diciendo Pablo? Bueno, ¿por qué no sufres más el agravio? Mejor. ¿Te decepcionó? Bueno, súfrelo. ¿Pecó contra ti? Súfrelo. Eso es mejor. Otra vez el llamado es a amar en humildad al otro. Si ves que el otro pecó, bueno, perdónalo. ¿O no? ¿No dice eso el texto en Efesios 4? Perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. ¿Cómo te perdonó Dios en Cristo Jesús? Totalmente. Todo. ¿Y qué te cobró a cambio? Nada. ¿Escuchaste eso, no? Te perdonó todo y no te cobró nada. ¿Y cuánto estás perdonando o decidiendo no perdonar a un hermano? ¿Cuánto quieres cobrar? ¿Tenemos una justicia mayor que la de Dios? No, no, el amor práctico es hacerla a la forma de Cristo. Perdona, acepta el dolor, sufre el agravio. Y lo enseña en todas las escrituras, cuando dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ese amonestéis, que es el mandato que tenemos, o en el fondo es aconséjenlo, exhórtenlo, háganle ver el tema, es así con las escrituras. ¿Te acuerdas de Pablo? Bueno, seamos como Pablo. ¿Te acuerdas de David cuando seamos como David? ¿Qué dice el Señor esto? Hagamos lo que el Señor dice. Esa es la manera. No aplicar la ley y cortar cabezas. No, eso no es bíblico. Que a veces nos gusta esa tendencia porque es más fácil y más corta, ¿no? A veces por hacer lo que quieres hacer, por ejemplo, criticar a otro o murmurar para, para de alguna manera esconder tu problema, pero hacer ver el problema en otro, por ejemplo, estás enseñando mal a otro. Estás dando un pésimo ejemplo. Pero el ejemplo enseña al otro. Y es terrible, ¿eh? No solamente tener uno un pecado, sino que además repartirlo como enseñanza. Uf, cualquiera que hace caer a uno de estos pequeñitos, mejor le sería atarse una piedra a un molino y echarse al fondo del agua, ¿sí o no? De eso está hablando. Si tú enseñas a otro mal, es peor aún. Y muchas veces lo hacemos en un grado menor, si se quiere, no tan terrible como está ese versículo, pero podemos decir, es que no sabes cuánto me cuesta a mí, escuchamos un testimonio lindo el jueves, ¿no? Leer las escrituras. Y el uno que es más débil al lado de decir, no, a mí también me cuesta, pero si le cuesta al hermano, a mí también, no estoy tan mal. ¿Qué le estoy enseñando? Que está bien que me cueste, pero no lea. Ojo con eso. Si a mí me cuesta y no lo hago, habla con el Señor para que te ayude y lo hagas. Pero no se lo diga a otro hermano para que el hermano termine tampoco no haciéndolo. O empezar a compartir bendiciones que vienen, bendiciones voy a poner entre comillas, que vienen no importa cómo. ¿Sí? Me llegan estas bendiciones porque, eh, no sé, pero trabajé todos los domingos, no pude ir a la iglesia en 6 meses, pero logré esta bendición. ¿Sí? El Señor te va a bendecir cuando tú faltes a la iglesia por 6 meses. Esa es la enseñanza que estás dejando a la iglesia. ¿O no? Oh, qué lindo testimonio. Y más encima decimos eso. No, tenemos que aprender a discernir para poder amonestarnos de la manera correcta unos con otros. Ojo, el mandato es para todos, amonestar a todos. Todos tenemos que amonestarnos mutuamente. Cuando alguno está siendo indisciplinado, desobediente, poco sumiso. ¿Ok? Pero si yo voy a hacer eso, ¿cómo tiene que estar mi corazón? ¿Cómo tiene que estar mi discernimiento respecto de las cosas del Señor?
yo no puedo aprobar que peque, porque el Señor no aprueba el pecado. Mira, ¿tienes permiso para pecar? No, tengo que hacerlo ver de una forma amorosa con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esa situación, desobediente, indisciplinado, poco sumiso, no voy a cambiar la actitud a no ser que alguien me lo muestre. ¿O sí? Nadie va a cambiar esa actitud solo. Y el Señor lo sabe. Por eso lo dice por medio de esta carta, amonestaos unos a otros. Ah, tiene que ser por medio de otro. Ahora, ¿cómo voy a hablarle a alguien que no quiere escuchar? ¿Le ha pasado eso, no? Este hermano está mal, este hermano está en pecado, no quiere oír, no quiere... ¿Cómo se lo digo? Y es todo un tema. Pero tengo que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. ¿No sabes cómo? Pide consejo. Pero hay que hacerlo. Que el no saber cómo decirlo no sea la excusa. Tampoco. Aquí, este consejo que da Pablo incluye a los otros hermanos para acompañar a este hermano que está en pecado y amonestarlo. De hecho, el verbo amonestar en el griego es la misma palabra que se usa para consejería, para tener un poco esa idea. Es advertir a ese hermano que está en pecado mediante el consejo. ¿Y qué nos está diciendo entonces? Que tenemos que preocuparnos de crecer nuestras vidas espirituales para estar a la altura de poder aconsejar a otros. ¿O no? Ah, no es soy salvo y estoy listo. No, no, no es eso. Tenemos que aprender a amarnos en la práctica. Y una forma entonces es aconsejarnos, aun cuando el que necesita ser aconsejado no quiere escuchar ningún consejo. Por eso antes tengo que preguntarme, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy enojado con ese hermano? Bueno, ora, porque no es la manera en que conviene aconsejar a nadie. ¿Cuál es el ejemplo que yo estoy dando que conoce mi hermano? Entonces voy a decirle a mi hermano, ¿estás con este pecado? ¿Ay tú? Bueno, hay cosas que a lo mejor antes yo tengo que cambiar en mi conducta para poder aconsejar a un hermano. Pero revisemos esas cosas. Tampoco es decir, no, es que yo he dado un mal ejemplo, así que yo no sirvo para esas cosas. No, el mandato es para todos. O sea, si tienes un problema, resuélvelo antes, pero resuélvelo. No puedes ser indolente con ese punto para no tratar con hermanos que tienen esa necesidad, porque tienen una necesidad. Y eso nos lleva a la siguiente frase que dice Pablo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y muchas veces yo puedo decir que en realidad no tengo un buen ejemplo y eso me transforma en alguien de poco ánimo. Yo no sirvo. El Señor se equivocó en ponerte a la iglesia. ¿No? No. Tienes que poner esas cosas en el Señor para crecer y ser útil en la iglesia, en la obra del Señor, que dice que alentéis a los de poco ánimo. Por lo tanto, los otros tenemos que alentar a ese hermano, animarlo. A los que están desanimados o, puedo poner sinónimos, miedosos, me da miedo hacer tal o cual cosa, debilitados o pusilánimes. Es una palabra que significa todo lo que acabo de decir, pero esa es la palabra quizás más correcta para usar aquí en la traducción, de alentar a los pusilánimes. Y más que falta de fe, a veces uno se desalienta. Esa es un poco la idea de ser pusilánime. Y se desalienta porque estoy pasando por pruebas, porque he sufrido algún tipo de dolor, no sé, se me murió alguien, o estoy soportando cargas difíciles de llevar por mucho tiempo, o por pecados, pero no necesariamente por pecados. Puede no haber pecado, pero estar sufriendo también las otras cosas. Y el tema es que las emociones, la forma emocional de ver estas cosas, suelen nublar la vista y errar el enfoque.
¿Cuáles son las emociones? ¿Por qué yo, Señor? ¿Sí? Eso es un acto emocional. Pobrecito de mí. No saben cuánto estoy sufriendo. Si Pablo hubiese sido miembro de esta iglesia y está orando en secreto al Señor que le quite el aguijón en la carne, ¿cuánto se habría quejado Pablo entre nosotros en la iglesia? ¿No saben lo que estoy sufriendo? ¿Cuánto creen ustedes que se hubiese quejado? ¿Algo? ¿Poco? Nada. Llevó su tema al Señor. Probablemente pudo haber compartido eso con otros hermanos que oraban juntamente con él. Pero no creo que alguien le haya dicho, oye, pobrecito Pablo. Nosotros también pasamos cosas duras, terribles, que para cada uno pueden ser a lo mejor más duras que lo que estaba viviendo Pablo, y yo lo creo. El tema no es el tamaño de la prueba, el tema es la actitud en la prueba. Y tenemos entonces que aprender de esas cosas. Y tú me puedes decir, mira, no lo había visto así, te creo, yo tampoco. Por eso que la carta dice que alentéis a los de poco ánimo. Necesito que alguien me ayude a ver esas verdades, porque estoy desanimado. Ojo, no es un pecado, es una situación que nos toca vivir. Puede ser por una muerte, como dije, y de hecho en el capítulo 4, Pablo le dice a los hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Y dice el cómo, ¿no? Dice, como los otros, que no tienen esperanza. Dice, mira, yo sé que puedes tener una pena como que hasta aquí llegó el mundo, como que todo se vino abajo. Y está bien, no está mal, pero que eso no te desenfoque, que eso no te nuble. Y Pablo va a empezar a animar a los hermanos, ¿no? ¿Qué va a decir? Ellos están con el Señor para siempre en gozo. Eso me empieza a decir el capítulo 4. Bueno, eso es lo mismo que nos pide a nosotros alentar a los que están desanimados, que están más débiles en ese punto, porque vamos a estar en una u otra ocasión por causa de la persecución. Y hay muchas iglesias que están siendo perseguidas y sufriendo lo indecible. Nos tocó conocer un pastor en España, él marroquí, su esposa peruana. Y decía que si la autoridad, que son musulmanes allá en Marruecos, porque él predica, se me olvidó decir esa parte, en Marruecos, si los descubrían haciendo eso, lo que iba a hacer la autoridad era expulsar a la esposa, porque no era marroquí, pero a él lo iban a dejar ahí. ¿Qué significa destruir así un matrimonio? Es una carga pesada, ¿no? Pero ellos estaban animados, porque el Señor nos da eso. Pero cuando ocurre una separación de esa, podemos estar desanimados y necesitamos apoyo del Señor. ¿De dónde saca ese apoyo? De dos partes, de su palabra y de la iglesia, de los hermanos. Si un hermano sufre, nos sufrimos todos con él. ¿No dice eso, no? Pero ese nos sufrimos todos con él no está diciendo, ¡ay, pobrecito el hermano! Y le dan palmadita en la espalda. No, está diciendo, aliéntalo. ¿Cómo? Usa la palabra del Señor para que salga de ese estado. Que insisto, no es pecado estar así. El pecado es vivir así. Eh, ¿Dónde estamos? Esto de las cosas emocionales, incluso en las persecuciones o situaciones que son de difícil solución. No, esto no soluciona a nadie. ¿Sí? Pueden pasar situaciones en que de repente nos desesperan, porque no hay no encuentro ninguna solución a esto. Y tengo un montón de historias, pero no voy a contar más cosas personales respecto de eso. Pero el Señor es fiel. ¿Cuándo nos confundimos con las cosas emocionales? ¿Se acuerdan de Matías Fernández, no? Jugador de fútbol, creyente. Y él se despidió del fútbol y leyó un discurso. Creo, o sea, no sé, leí una noticia por ahí, no sé si lo leyó o lo dijo, bueno, lo que sea. Públicamente expresó
su fe, su amor a Jesucristo y que él nunca iba a dejar de creer en Cristo y vivir su vida para Cristo. Y todos dicen, wow, ese es Matías Fernández. El problema está que cuando exaltamos a Matías Fernández y no a quien Matías Fernández exalta, entonces si Matías Fernández cae, nos desanimamos nosotros. Porque las cosas emocionales nos hacen cambiar el enfoque. Daddy Yankee, ¿le suena, no? ¿No es lo mismo? Oh, Daddy Yankee, un montón de publicaciones al lado y ninguna publicación del señor, pero un montón de Daddy Yankee. Y si en 3 meses más de Daddy Yankee dije, no, ahora ya no creo, ¿cómo quedamos? Para. A ver, ¿y el señor cambia? No, pues el señor no cambia. Entonces, ¿por qué no estamos mirando lo que debemos ver? Porque caemos en cosas emocionales. Y esas nos desaniman. Y usted es ejemplo porque es bien mundialmente conocido, pero no nos damos cuenta cómo estamos cayendo. Por no ver lo que sí tenemos que ver y ver que el Señor está haciendo en Daddy Yankee, en Matías Fernández, en Pedro Pérez, por el nombre que queráis, lo mismo que está haciendo en ti. Es el Señor. Tenemos que volver al Evangelio. No cambiemos el foco. No nos guiemos por las cosas emocionales porque nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, nos vamos a debilitar. Nos van a olvidar más del ejemplo, ¿no? Sí. La idea entonces es que cuando hay uno de nosotros desalentado, o varios, tenemos que animarlos en el Señor, llevar al hermano a una visión objetiva de la fe. Y exalto la palabra objetiva en contraste con la emocional. Porque el Señor ve las cosas objetivamente y en su objetividad toca también nuestras emociones para que lo adoremos a Él. En número 11, Moisés está cansado del pueblo y está cansado de comer maná y le piden comer carne y Moisés le dice, Señor, este pueblo no es mío, es tuyo, mejor muero acá. ¿Cómo estaba Moisés? Absolutamente desanimado. Y el Señor lo animó. Le dan el pasaje, es interesante, en número 11. O si quieres, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, tenemos a Elías. ¿Te acuerdas? Que va y pelea con los profetas de los Baales. ¿Y cómo terminó? En el suelo y se va a esconder y le dice, Señor, ahora mátame. ¿Qué va a hacer de mí? Porque lo estaban persiguiendo. ¿Y qué hace el Señor? ¿Se acuerdan del silbido apacible? Y lo alentó. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo y el Señor siempre va a tener para nosotros su palabra, su voz. Va a decir, hay un texto en Isaías 35:4 que dice, decid a los de corazón apocado, y aquí está usando la misma palabra de débiles que en la carta de Pablo, decid a los de corazón apocado o debilitado, lo que quieras, esforzaos, no temáis. Sí, pero que tengo temor. No, no, esfuérzate, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, y os liberará, y os dará lo que necesitas para salir de ese estado. ¿Cómo lo va a hacer? Y no vas a estar mirando el cielo a ver qué es lo que viene del cielo. No, no, va a usar la iglesia, no va a usar nosotros. Él lo va a hacer. Entonces, que tu corazón esté dispuesto a ser usado por Dios para alentar a los que están sin ánimo y que use la iglesia cuando yo estoy sin ánimo. No, que el pastor nunca va a estar sin ánimo. No, seguimos siendo humanos. Bueno, somos creyentes y también somos pecadores. Y el Señor nos va a probar y etcétera. Necesitamos entonces los unos de los otros. Hay peligro de caer también en la autocompasión, ¿sí? El pobrecito yo que les dije recién, y eso nos va a debilitar aún más. ¿Qué es la autocompasión? No es solo compadecerse a sí mismo, sino que la autocompasión es orgullo. ¿Y cómo orgullo? Claro, porque el orgullo, ¿qué es lo que busca? Algo para mí, que se enfoque en mí.
Y la autocompasión hace que el cariño de los demás, el consuelo de los demás se enfoquen en mí. Yo estoy buscando cosas para satisfacer mi orgullo por medio del dolor. Así como la jactancia, que sería lo contrario, es buscando que todos tengan, oh, se pasó lo que hizo para satisfacer lo que yo hice. Sigue siendo orgullo. Es lo mismo. Buscar admiración por logros, la jactancia, buscar admiración por sufrimiento, es la autocompasión. Y es fácil caer en eso cuando estamos sufriendo, cuando estamos desalentados. Cuidado con eso. Debemos transmitir nuestra confianza para ayudar con consejos a los hermanos y ánimo a los que están en ese estado. Nuevamente, vamos a estar alguna vez en ese estado. ¿Quién necesitas, hermano? A ti, para alentarlo. Tenemos que estar preparados entonces para hacerlo. O podemos ser inmaduros, ese es otro tema. Dice que sostengáis a los débiles, y esos débiles, está hablando de inmaduros, básicamente, que la idea es mantenerse cerca de aquellos débiles porque no tienen fuerza para hacer las cosas, porque no tienen el conocimiento. Ahora, la inmadurez espiritual no necesariamente es porque tenga una corta vida en la iglesia. La inmadurez espiritual no depende de la cantidad de años que tú estés en la iglesia. La inmadurez espiritual depende de cuánto has crecido en el Señor o no. Y puedes llevar 20 años en la iglesia y no haber crecido nada, pero estás contento con eso. Eso es la inmadurez espiritual, los débiles a los que se refiere Pablo aquí en esta frase. El propósito del Señor es para la iglesia. ¿Cuál es el propósito del Señor? Crecer a la imagen del Hijo. ¿Cuál es el verbo? Crecer. Entonces, ¿ser inmaduro espiritual va con el propósito del Señor? No, pero nos gusta. Se nos impone entonces discipularnos, ¿sí o no? Por tanto, id y haced discípulos. Es un mandato. O sea, esa es la manera de Dios para que no haya débiles, inmaduros en la congregación. ¿Lo hace Dios? Sí. ¿Cómo? Bueno, tiene maestros en la iglesia, discipuladores. Él lo hace. ¿Dónde está el problema entonces? En el discípulo, que no quiere ser discípulo. Lee las escrituras y vas a ver una y otra vez que el Señor quiere darte todo para que tú crezcas. Salmo 23, ¿qué dice? ¿Qué tiene que ir el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿En qué estás pensando? ¿En el almuerzo? ¿En una novia? ¿Un auto? ¿Las vacaciones? ¿En qué estás pensando? Piensa en las cosas espirituales, que todo lo que el Señor te dio para que tengas, Él lo da. Nada te falta. ¿O sí? De eso está hablando. Y mira lo que sigue. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y no son vacaciones en un pasto al lado de una piscina. No está hablando de eso. Está hablando de tu alimento espiritual. Delicados pastos. La palabra del Señor en tu corazón obrando. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No, no dice cuidará mi siesta. No, me pastoreará. Me va a llevar a algún lado. Confortará mi alma, porque vas a tener debilidad. El Señor lo sabe. Me guiará por sendas de justicia. Para que no caigas en pecado, te va a llevar por el camino recto. Para que si aún pecando te duela el pecado. ¿Te das cuenta que el Salmo 23 está hablando lo mismo? ¿O no? Y me gusta cómo termina ese versículo 3. Por amor de su nombre. Oh, y Él lo hace por amor a Él. O sea, si nosotros queremos amarnos mismos, copiando el modelo de Dios, deberíamos ser cada uno eso por el otro. ¿O no? En Ezequiel 34 hay una reconvención muy fuerte del Señor a los pastores de Israel, a los sacerdotes, los reyes, etc. ¿Quiénes son los sacerdotes del Señor en este tiempo? La iglesia completa. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Esto porque los hermanos no hicieron eso con el pueblo. Entonces, podría ser una reconvención para la iglesia que no se ayuda como iglesia.
los va a tratar mal. Sin embargo, dice Dios, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y es lo mismo que está diciendo Pablo aquí en la carta. Somos todos del Señor, tú eres del Señor, el hermano que está en problemas es del Señor, el hermano que no te cae también es del Señor, tanto como tú. Y, y así como el hermano necesita, un día vas a necesitar tú también. Igual, no hay acepción de personas. Por eso que agrega cuando dice cuál es el mayor mandamiento y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas tú? Bueno, ¿cómo amas al otro? Un poquito menos. No, más que tú. Si no, lo que Pablo está diciendo acá no, simplemente no funciona. Ser inmaduro implica estar todavía susceptible a las, llamémoslo así, ataduras antiguas. Podría ser a las malas enseñanzas que yo recibí al principio. Por ejemplo, no es que yo estaba en una iglesia y enseñaron esto. Bueno, ¿y qué ves en la escritura? Bueno, esto otro. ¿Y cómo vives? Según lo que enseñaron en la otra iglesia. Bueno, ¿quieres crecer o no quieres crecer? No, quiero seguir inmaduro. No lo vas a decir, pero en tu vida se nota, ¿no? Eh, Tenemos en Latinoamérica en general y en Chile también un peso muy grande de la influencia de la Iglesia Católica. Y a veces tendemos a vivir la Iglesia cristiana más como una Iglesia católica que como cristiana. Y caemos, por ejemplo, en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Intentar hacer por obras o conseguir por obras la bendición del Señor. Si yo hago esto, el Señor me va a bendecir. No, el Señor ya te bendijo y te va a bendecir siempre porque eres de Él. Y la mayor bendición que vas a recibir del Señor es que no peques, es que te use. Esas son las bendiciones que llenan de gozo. No te quedes con lo que, comillas, tú sabías. Empieza a tomar las cosas que el Señor te está enseñando. Recuerda el Evangelio, recuerda lo que el Señor hizo por ti y en todo eso que hizo por ti quiere que tú obres. No como estás, como Él quiere. Por algo lo hizo. No porque seamos de Cristo, entonces podemos no cumplir la ley y hacer lo que queramos. No, nuestra vida es agradar al Señor, no solamente porque Él es el Señor, sino porque nosotros vivimos en Él. Imagínate que vives en una casa con otra persona. Los matrimonios lo entienden claritos. Y en esa casa ves todo el tiempo a esa otra persona, pero te llevas mal. Haces lo que el otro no quiere. ¿Cómo sería esa convivencia? Bueno, si tú vives en Cristo, vives en esa casa con Él. Es lo mismo. El, entregar tu vida al Señor. Básicamente significa eso, ¿no? Entregaste tu vida a Cristo y no te apures en decirme que sí. Esa respuesta hay que pensarla. Mi respuesta es sí. Pero cuando yo voy a decir sí, tengo que pensar esto. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo digo. Pero también eso es lo que yo hago. Porque mi vida está en Él. Cuando un hermano está en debilidad, tenemos que sostenerlo para que llegue a decir, a pensar y a hacer esas cosas. Estamos en necesidad, todos. Por eso dice que ser paciente con todos, calmados con todos. ¿Cuán fácil es perder la paciencia con un hermano? No me pregunten a mí porque para mí es fácil. Con un hermano que está mostrando problemas, ¿has orado por paciencia? Capaz que el Señor me la dé. Necesitamos paciencia para poder hacer estas cosas. Es fruto del Espíritu, ¿no? El amor se compadece. El amor práctico perdona. El amor no tranza con pecados. Oh, hermano, me da una pena verte así y un hermano que está en pecado.
pero no trato su pecado. No tranza el pecado, lo hace ver. Juzga justamente. Enseña con palabras, con oración y con ejemplo. Eso es importante, porque es parte del fruto espiritual. Piénsalo así, es la manera en que Cristo trata a su iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Y si Cristo nos trata así nosotros, ¿por qué nosotros no nos vamos a tratar así entre nosotros? No lo había pensado así. Recordemos que luchamos contra huestes espirituales, ¿sí? No luchamos contra sangre ni carne, no luchamos contra hermanos, luchamos contra las tentaciones, contra las dudas que pone el enemigo en nosotros, según dice Efesios 6:11, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos cuidarnos y estar unos con otros en eso. Más que enfocarnos a veces en cuántos podemos llegar a ser en la iglesia, sería lindo ver la iglesia llena, que no es malo, pero más que enfocarnos en eso, en cuántos, tenemos que enfocarnos en cuánto de Cristo hay en mi corazón. No es llenar un estadio, es llenar corazones. Necesitamos ser formados por el Señor, en el Señor, antes que ser usados por el Señor. Porque somos una muestra diaria de la gloria del Señor en este mundo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales y en todo el mundo. Eso somos nosotros. Tenemos esa responsabilidad. Necesitamos amor práctico, necesitamos practicarlo. No descuidemos la gracia que nos ha sido confiada. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, tan llena de tantas verdades. Y vemos en este ruego que Pablo hace a una iglesia, tu voz llamándonos a nosotros a crecer en estas verdades, a enfocarnos en lo que vale la pena, que es Cristo y su palabra, a vivir por estas verdades. Ayúdanos en nuestras debilidades a pedir ayuda. Ayúdanos cuando vemos hermanos en debilidad o en desobediencia, a tener un corazón que pueda dar el mejor consejo, que es el tuyo. Ayúdanos a crecer para estar en la posición de hacerlo de la mejor manera. Ayúdanos a ser usados por ti para que lo que se vea en nosotros sea tu palabra y Cristo, con el mismo amor que Él nos ama, con el mismo amor que Él nos enseña, nos exhorta y nos corrige. Queremos ser esa iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.